Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Aprovechando así en pie, vamos a leer en la carta a los Hebreos, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 14. Quiero saludarles en el nombre del Señor a todos. Y bueno, darle gracias a Él, que es el que realmente permite esta oportunidad donde podemos estar congregados en su bendito nombre. Amén. En el nombre poderoso de Jesucristo. Hebreos 9, versículos 11 hasta el 14. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Comiencen ustedes leyendo el versículo 11. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Todos el 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dele un aplauso al Rey de la Gloria esta noche con el alma. Aleluya, Él sea la alabanza y el reconocimiento. Amén, amén. Yo quisiera entonar esa alabanza. En ese nombre hay poder. ¿Cuántos creemos que en ese nombre hay poder? ¿Cuántos creemos, hermanos, que en ese nombre hay poder? Yo lo creo y lo siento, porque cuando uno lo invoca, hermano, sentimos una presencia muy especial. Amén. En ese nombre hay poder. Aleluya. En ese nombre hay poder. En ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados En el nombre de Jesús. en ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, En el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Amén. Somos salvos Y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. y ayudado de tu luz, proseguir en tus caminos quiero yo. Yo miro más el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor. Quiero llegar puro y limpio
toda su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. A Dios uno que hasta ayer estuvo en ti, donde el pecado destruía mi vivir. amén, Me gozo desde que me bauticé y de volver a amén. pecar. Mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, a Él, a Jesús de Nazaret sea la gloria. Aleluya. Tengan la amabilidad, hermano, de estar cómodos en el nombre poderoso de Jesucristo. El sacrificio que quita el pecado del mundo. Amén. Miraba yo esta parte incluso desde muchos años atrás y traía a colación este texto bíblico que está en la carta a los Hebreos, el capítulo 9, desde el 7 viene hablando de lo que realmente se hacía en el Antiguo Testamento. Se habla de unos ritos y cultos que se realizaban con el propósito de llevar a cabo la purificación de lo que eran las faltas y el pecado que el pueblo cometía. Hay algo que nosotros como seres humanos debemos tener muy claro y entender. Y lógicamente, solamente la persona que cree al Señor Jesucristo y se dispone de corazón, Dios le dará entendimiento para comprender lo que Dios quiere hacer con su vida y el propósito que tiene. Miraba esta parte y entonces señalaba yo algo. Usted sabe que desde el principio que Dios creó al hombre, hubo una falla. La Biblia dice que Adán y Eva pecaron porque desobedecieron al único mandamiento que el Señor había establecido, que no comieran del árbol o por lo menos del fruto que Él les había dicho que no comieran. Y recuerden que ellos comieron, y al momento de tomar el fruto, comer, ambos, dice la Biblia, tanto la mujer como el hombre, el pecado entró a la vida de ellos. Entonces parece ser que la raza humana y la historia de la raza humana partió un punto aparte, antes del pecado y después del pecado. Antes que el pecado fuera concebido en esa primera pareja, ellos eran inocentes, no tenían conciencia de lo que era la maldad, lo que era la malicia, eran inocentes, bendito el nombre del Señor. Pero cuando ya el pecado arraigó la vida de ellos, vino la conciencia de todo lo que ya sabemos hoy en día. Y a raíz de eso hubo unas consecuencias que hasta el día de hoy estamos viviéndolas, a raíz de la desobediencia de aquella primera pareja. El pecado vino a ser esa herencia que todos los seres humanos hemos adquirido desde ese tiempo hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. A mí la Biblia me dice en el libro de Génesis, lo hemos leído mucho, el capítulo 6, versículo 5 en adelante, que la maldad del hombre se había hecho mucho en el corazón de este mismo, y que los pensamientos del ser humano eran de continuo y solamente el mal. O sea que el pecado se había arraigado en la vida y en el corazón del ser humano. Y el problema es que el pecado vino a gobernar la vida de la raza humana.
el pecado vino a hacer que el ser humano fuera un esclavo, de tal manera que el hombre, el ser humano, vino a ser vendido al pecado. La Biblia me dice, el día que el Señor le expresó a Adán, el día que comas de este fruto, ¿qué le dijo? Ciertamente moriréis. ¿Y a qué se refería? A dos tipos de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física ya la sabemos, es la separación del alma y el cuerpo, pero la muerte espiritual es la separación de Dios por completo. O sea, la muerte espiritual es que el ser humano quedó separado de Dios a raíz del pecado que se arraigó en la vida de la raza humana. Porque como tenemos un Dios, el Dios que crea esta iglesia y el único Dios que existe, que es un Dios santo, o sea, alejado y apartado del mal. Y como es un ser santo, entonces Dios no es compatible con el pecado. Y como no es compatible con el pecado, a Dios no le gusta el pecado. Y aunque a Dios no le gusta el pecado, Él ama a toda la raza humana. ¿Qué es lo que dice San Juan capítulo 3, el versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que hay una esperanza muy grande para la raza humana. Mire que en Génesis, lo que leíamos al principio, ¿verdad? Dice que todos los designios del corazón del hombre era de continuo y solamente el mal. Y a mí la Biblia me dice que se arrepintió Dios. Dios se arrepintió de haber creado el hombre. Parece ser que lo que Dios sentía era tan grande. Arrepentirse Dios de haber creado el hombre sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre se había alejado de Dios. Y dice, me arrepiento de haberlos hecho. Y dijo, por tal razón los voy a borrar de toda la faz de la tierra. Pero claro, la gracia de Dios siempre ha estado cerca al ser humano. Porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y el único justo, parece, en esa generación era Noé. Y Dios lo llamó y le dijo, haz un arca, porque voy a mandar un diluvio y voy a borrar a todo ser viviente de sobre la faz de la tierra. Y lo bueno fue que Noé le creyó a Dios. ¿Sí o no? Porque fue e hizo el arca que Dios le había dicho. Y se salvó él, su esposa, sus ¿cuántos hijos era que tenía? 3 hijos. Y las esposas de sus hijos. Por todos eran ¿cuántas personas? 8 personas se salvaron en el arca. Más todos los animales, ¿verdad? Que el Señor le había dicho a Noé que montara en el arca. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo creo que Dios tuvo que haber actuado en cada animal, porque a mí me parece que a Noé le costaba meter lo que era un león. Ustedes lo que saben es meter un león, que es un animal fiero, y lógicamente al tomarlo tenía que amarrarlo, hacer algo. Yo digo que Dios tuvo que hacer algo para que esos animales pudieran entrar sin ningún inconveniente a esa arca que Noé había hecho. Pero así le había mandado Dios. Y así lo hizo Noé. Oiga, eso me da a entender a mí. Yo le digo algo. Dios pudo haber borrado a todos los seres humanos. Y pudo haber hecho otra raza humana. Pero Dios siempre deja un remanente. Y el remanente de ese tiempo fue Noé y su familia. Y después que pasó el diluvio, la Biblia a mí me dice que Dios llamó también a un hombre, el cual tenía por nombre Abraham.
Y lo llamó en medio, vea que el pecado siguió. Porque la Biblia me dice que lo llamó de en medio de Ur de los Caldeos. Y según la historia bíblica, en la familia de Abraham era una familia que hacía muñecos, ídolos, que hacían cultos para adorar esas imágenes. Pero de allí, de esa familia idólatra, Dios llamó a Abraham. Yo siempre me gusta meditar en esto. Y digo, verdaderamente el amor y el propósito de Dios trasciende. Trasciende tanto, porque aquí se ve el interés que Dios ha tenido por toda la raza humana. Aunque el ser humano ha venido dándole la espalda a Dios, Dios nunca le ha dado la espalda al ser humano. Al contrario, siempre le ha extendido su mano en medio de las situaciones que la persona y que la gente vive. Aunque el ser humano dé la espalda, Dios está dispuesto siempre. Pero yo creo que esta noche hay una oportunidad muy grande, aleluya, para entender que la misericordia y la gracia de Dios todavía hasta el día de hoy están vigentes. Mañana no sabemos, pero hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. El pecado siguió arraigándose en la vida del ser humano. Comenzó a dominar la vida del hombre. Mire, usted se da cuenta que desde el principio, en el caso de Abel y Caín, estos dos muchachos ofrecieron una ofrenda a Jehová, al Señor, le dieron sacrificio. Parece ser que a través de estos sacrificios y ofrendas era como que algo agradable ante la presencia de Dios. Pero más que la ofrenda y el sacrificio, Dios siempre ha mirado es la disposición interna de corazón que tiene una persona para buscar a Dios. Amén. Pero Dios llamó a Abraham. Años después a su hijo Isaac. La descendencia siguió, el propósito de Dios siguió. Isaac ya era viejo, bendito el nombre del Señor. Y aún en los lomos de este muchacho, de este hombre, Dios sacó al pueblo de Israel, aleluya. Y en este pueblo de Israel, estando en Egipto, Dios llama a un hombre, el cual fue Moisés. Y sabemos que Dios usó a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud que tenía en el imperio egipcio. Y cuando Dios saca a su pueblo de esa esclavitud, lo lleva al desierto, porque Dios tenía propósitos grandes con este pueblo. Y allá a Moisés Dios le muestra que tiene que hacer un tabernáculo de reunión. Y cuando se habla del tabernáculo, es como si fuera un templo, una casa, pero hecha de madera y con pieles de animales. Algo muy sencillo, pero que aunque era muy sencillo, hecha de madera, recubierto de oro puro y con telas o pieles de animales, muy sencilla aquel tabernáculo, aquella casa, por muy sencilla que era, allí se manifestaba la gloria y la presencia de Dios, porque el anhelo y el deseo de Dios siempre ha sido de estar cerca al ser humano, de tener comunión con el hombre, de hablar con el hombre, de estar cerca al hombre. Es lo que Dios siempre ha querido. Aunque la gente le dé la espalda a Dios, Dios siempre tiene la cara puesta para salvar al ser humano. ¿Será que alguien no entiende esto y aprovecha esto tan grande? Y Dios le dijo a Moisés: harás un tabernáculo. Y Moisés lo hizo como Dios se lo mostró en el desierto. Y estipuló unas ofrendas, unos sacrificios. Y allá en el tabernáculo, el Señor había establecido que debían sacrificar animales. ¿Pero por qué?
había un problema, y ha habido un problema en toda la raza humana. Hay muchas enfermedades que han venido de generación en generación. Desde tiempos antiguos, antes de venir Cristo manifestado en carne al mundo, había una enfermedad del cual era la lepra. Y esta era una de las enfermedades que el que la tenía quedaba inmundo y tenía que sacarlo del campamento porque era una persona inmunda. La lepra. Pero claro, cuando ya era curada la persona, entonces regresaba a la sociedad. Y detrás de esa enfermedad ya hay otras muchas. ¿Cuántas enfermedades no hay hoy en día? Dígame. Mencióneme una siquiera. En estos últimos 40, 50 años. El VIH-Sida. Otra enfermedad. El cáncer. Otra enfermedad. El COVID-19. El que está de moda hoy en día. ¿Ah? Y de ahí para adelante muchas pestilencias más. Hay enfermedades que se pueden curar a través de tratamientos y de medicamentos. Hay otras que a través de tratamientos, aunque no se curan, se le puede prolongar la vida a la persona para que demore más tiempo. Y claro, esas enfermedades pueden tener soluciones médicas, científicamente hablando. Pero hay una enfermedad que tiene la raza humana, que por mucha ciencia que hoy en día haya en este mundo, no puede ser curada por algún medicamento o por algo parecido. Y aún desde el Antiguo Testamento el Señor hizo saber esto y estipuló unas clases de sacrificios. Es más, allí, bueno, por el tiempo, uno mira que posiblemente no abarca todo, pero hasta donde pueda voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 9 de Hebreos. Dice: ahora bien, aún en el primer pacto, estamos hablando del antiguo pacto, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Si usted se acuerda, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor los expulsó del paraíso. ¿Y a quién puso en la puerta del paraíso? Puso dos querubines, pero los puso con una espada cada uno, que revoloteaba la una de la otra. En otras palabras, esa espada era juicio. En otras palabras, no había posibilidad de que el ser humano pudiera tener entrada al paraíso todavía. Por eso el Señor había puesto a esos dos querubines. No había opción. El ser humano se había alejado de Dios. El ser humano había sido expulsado de la presencia de Dios. Pero cuando ya miramos lo que aquí acontece, en el momento en que Dios manda a Moisés a hacer el arca, el tabernáculo con los dos lugares específicos. Y yo le voy a poner un ejemplo aquí representado. Supongamos que aquí hay un velo. El velo era una cortina que dividía los dos lugares,
el lugar santo es el lugar de aquel lado y el lugar santísimo era el que estaba de este lado. Allá en el lugar santo entraban todos los sacerdotes comunes y corrientes todos los días a ofrecer incensario, a ofrecer sacrificios en olor grato a la presencia del Señor. De este lado estaba la mesa de los panes de la proposición y de este lado estaba el candelabro de oro con 6 manos y 7 lamparillas, y aquí enfrente del velo estaba el altar de oro o del incienso, del cual continuamente los sacerdotes hacían un incienso aromático para que todo el tabernáculo, aleluya, todo el día permaneciera con un aroma agradable, representando de que pudiera subir a la presencia de Dios ese olor agradable, aleluya. Pero ellos no podían pasar del velo, porque acá en el lugar santísimo, ¿sabe qué representa el lugar santísimo? La misma presencia de Dios. No era permitido que los sacerdotes comunes y corrientes traspasaran el velo. No era permitido. Solo el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, pero entraba con un recipiente lleno de sangre, pero no sangre de Jesucristo, sino era la sangre de un cordero, de un animal inocente que representaba, aleluya, la sangre de Cristo en el proyecto, en el futuro. La ley nunca pudo transformar el corazón del ser humano en el antiguo pacto. ¿Sabe qué pasaba cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, traspasaba el velo? ¿Sabe qué era lo que había acá en el lugar santísimo? El arca del pacto. Y por eso él explica aquí, el autor a los hebreos. Mire que dice: y tras el velo estaba el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Era un baúl, era un cajón, pero de madera de acacia, pero recubierta de oro puro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Por qué contenía el maná? Como testimonio de que Dios les dio a comer en el desierto, y para que ellos siempre se acordaran. También la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, para que no se les olvidara. Pero présteme atención a lo que le voy a decir. Dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. ¿Cómo así? Encima del arca había una tapa que se le llama el propiciatorio, y encima de esa tapa habían 2 querubines. Ahora ya no estaban con espadas. Los querubines no estaban con las espadas revoloteando como el Señor los había dejado allá en la puerta del paraíso. Ahora esos 2 querubines estaban con la mirada así de frente, pero con la mirada puesta hacia el propiciatorio, hacia la tapa del tabernáculo. Y las 2 alas se encontraban así, sus 4 alas, por encima, y ellos mirando hacia el propiciatorio. ¿Y sabe por qué se le llama propiciatorio? Porque el sumo sacerdote todos los años entraba a ese santuario, entraba a este lugar santísimo, y tenía un recipiente con la sangre de un cordero que habían degollado y que habían sacrificado. ¿Y sabe qué hacía ese sumo sacerdote? Entraba, aleluya, y comenzaba a ir alrededor del propiciatorio y a rociar la sangre encima del propiciatorio. O sea que estaba llevando a cabo un sacrificio de propiciación. ¿Y qué es la propiciación? Es el sacrificio que se le
le hace a Dios en este caso, que es propicio, que es adecuado, que es agradable delante de Dios. Y cada vez que el sumo sacerdote entraba y rociaba la sangre, el pueblo afuera inclinaba su rostro y oraba a Dios, y el tabernáculo se llenaba de la gloria de Dios, porque él aceptaba el sacrificio y Dios pasaba por alto el pecado de todo el pueblo. El versículo 6 dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes cotidianamente para cumplir los oficios del culto. El 7 dice: pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y mira lo que dice el versículo 8: dando a entender el Espíritu Santo con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica tal culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y el versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y dice: por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea que cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, estaba prácticamente recordando, sin él saberlo, estaba guiándonos, porque la ley y los sacrificios que se hacían estaban apuntando y señalando al sacrificio que Cristo vendría a hacer en los postreros días. Y por eso dice: estando ya presente Cristo y según el Espíritu Santo, mirando todas estas cosas, Jesucristo, teniéndolo como el sumo sacerdote, entró no al lugar santísimo hecho de mano, sino que traspasó los mismos cielos con su propia sangre, con su propio sacrificio, para él como sumo sacerdote, porque aunque él es Dios, él también es el sumo sacerdote. Y aunque es el sumo sacerdote, él también es la ofrenda. Y aunque él es la ofrenda, él también recibe la ofrenda, porque Jesucristo como hijo, como hombre, ofreció un sacrificio de tal manera que cuando estaba en la cruz del Calvario, en medio de aquellos clavos que traspasaron sus manos y los pies y el costado que fue traspasado, en el momento que él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la Biblia dice: consumado es, en otras palabras, el sacrificio que vine a hacer ya está completico. ¿Y sabe qué pasó en ese momento que Cristo dijo: consumado es? La Biblia dice que hubo un gran terremoto, la tierra tembló, el sol se ocultó, la luna se convirtió en sangre. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Allá en el templo de Jerusalén, ¿sabes qué pasó? Algo maravilloso, hermano, iglesia, amigos. El velo que tapaba el lugar santo del lugar santísimo, la Biblia me dice que fue partido en dos, de arriba hasta abajo.
¿Y sabe qué quiere decir eso? Lo que dice en el capítulo 10 de Hebreos: hay libertad para entrar en el lugar santísimo. Hay libertad para entrar a la presencia de Dios. Y sabe, razón tenía Juan el Bautista cuando Jesús venía y la gente estaba poniendo la mirada en Juan. Y cuando Jesús se apareció, ¿qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes se pasaba por alto el pecado. ¿Y sabe por qué se pasaba por alto? Porque esos sacrificios eran de animales que eran imperfectos, pero ya presente Cristo. Oh, santo. Ya presente el Señor. Dice el versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados sobre los inmundos santifican para la purificación de la carne. Me gusta mucho lo que dice el versículo 14. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Dios dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas. O sea que la sangre de Cristo es la única que tiene virtud para limpiar el pecado de la raza humana. Por eso razón tenía Juan en decir: este es el Cordero de Dios. Ya no que pasa por alto, ahora dice que quita el pecado del mundo. Por eso cada vez que alguien le cree a Jesús, se convierte, se arrepiente, se hace bautizar en el nombre de Jesucristo, la sangre inmaculada de mi Rey se vierte sobre esa persona y le limpia todos los pecados. A mí me parece esto el milagro más grande. Usted sabe que lo que después de ser una persona pecadora, después de ser una persona dominada por los deseos de la carne, ahora por el Espíritu eterno de mi Rey amado y su sangre divina, aleluya, me limpia de todo pecado. Hermano, eso no lo hace todo el mundo. Aquellos cuando llevaron al paralítico y lo metieron en medio donde estaba Jesús, lo primero que le dijo el Señor a ese paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban allí dijeron: ¿y quién es este? Si solo Dios tiene potestad para perdonar pecados. Lo que ellos no entendían, que Jesús, el que estaba con ellos, era el mismo Dios manifestado en carne. Yo le invito a estar de pie esta noche y quiero hacer la invitación a alguien que quiera que el Señor le perdone sus pecados. Alguien que quiera que el Señor le lave sus pecados. Yo quiero invitar a alguien que pase acá adelante. Alguien que quiera ser salvo. Yo no le voy a decir entregue su vida a Cristo esta noche. No le voy a decir, si usted lo va a hacer, es algo personal. Solo quiero orar por usted si usted quiere ser salvo de verdad. Venga. Si te puedes arrodillar allí, hazlo, si te puedes. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea que oremos por él o por ella? Porque yo creo que la oración que la iglesia va a hacer esta noche va a traspasar los cielos y va a ser algo extraordinario y algo especial. Debemos echar mano de ese sacrificio tan grande que mi Cristo hizo. Vamos a orar, iglesia.
por estos jóvenes, por mi hermano Santiago. El propósito de Dios sigue en pie contigo. Iglesia, yo les invito, hermana Marlene, acérquese, mi esposa. Vamos a orar por estos dos muchachos. Si alguien más quiere que oremos por él o por ella, venga. Esta es una oportunidad muy especial esta noche. Hermana Marlene, acompáñame acá. Hermana Lisbeth, acompáñeme en el nombre del Señor. Hermano Julio, acompáñeme en el nombre del Señor. Vamos a orar. ¿Alguien más quiere pasar acá adelante y reconocer su dependencia de Dios? Reconocer que depende de Dios. Reconocer que Dios es el único que puede perdonar pecados y limpiar el pecado del mundo. Oh, yo siento la presencia de Dios esta noche. Aquí. Hermano Eleazar, presida esta oración. Aleluya, aleluya. Oremos en esta hora, Señor Jesús. Señor Jesús, por el poder y la autoridad que tú nos has dado en esta hora, mi Dios. Por la fe que tenemos en ti, clamamos para que tú seas obrando en la vida de cada una de estas personas, Señor Jesucristo, que ha oído esta palabra. En tu santo nombre, mi Dios, creemos que hay todo poder, y ese poder es capaz de libertar al pecador. Ese poder es capaz de darle libertad al preso en esta hora. Por eso en tu santo nombre, mi Dios, lo invocamos para que tú obres con todo poder en esta hora, en la vida de cada uno de estos hombres, Señor Jesús. En tu santo nombre, mi Dios, ese velo que rompiste en esta hora es traspasado para que ellos reciban el perdón del pecado que han cometido, Señor Jesús, en tu santo y bendito nombre, mi Dios. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Su sangre a mí me lava, su nombre me perdona. Oh, cuán grande es su amor. No encuentro las palabras para expresar mi Cristo. Solo aquí está. Aleluya, ese es el sacrificio que ha hecho nuestro Dios. Su muerte me dio vida, su sangre a mí me lava, su nombre me perdona. Oh, cuán grande es su amor. No encuentro las palabras para expresar mi Cristo. Solo aquí está mi vida a tu disposición. Caminaba, sus fuerzas se agotaban por la pesada cruz, la corona de espinas que en su frente llevaba, más sangre derramaba el rostro de Jesús. El látigo, todo lo que tuvo que sufrir nuestro Señor para que hoy podamos entrar a ese lugar santísimo. El Salvador seguía, no le importó, Él seguía porque Él quería que tú fueras salvo. No le importó que tú la merecías. Él quería que gozaras de libertad esta noche. Mi esperanza nacía, su sangre a mí me lava, su nombre me perdona. Oh, cuán grande es su amor. No encuentro las palabras para expresar mi Cristo. Solo